Hello, how are you? ¿Cómo están? Bueno, para la clase de hoy vamos a ir a la página número 25 del workbook, en donde vamos a trabajar con esta página que nos había quedado como repaso de la unidad 5. Entonces, vamos a hacer un reading, read the interview and write the questions in the correct space. Tenemos que poner las preguntas en el lugar que corresponde de acuerdo a las respuestas. Interview with the flight attendant, una entrevista con un ayudante de vuelo, sería lo que nosotros conocemos como azafata. Azafato no existe, en este caso es su nombre, pero es un ayudante de vuelo. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? What's your name? My name's Jonathan. John for short. Ya vamos a ver qué significa esa palabra. La segunda, I'm from Río de Janeiro. It's a big, beautiful city. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Where are you from? ¿De dónde sos? Escriben la pregunta y tachan una vez que la utilizan de aquí para poder ir viendo cuáles son las correspondientes. Ahora, una vez que terminan, ustedes pueden chequear al final del libro, acuérdense, en la unidad número 5, 5B, van a tener todas las respuestas de las actividades justamente de esta parte. ¿Qué significan las palabras que están subrayadas? Porque la actividad siguiente es, look at the highlighted words and phrases. What do you think they mean? Check in your dictionary. Tenemos que ver las palabras que están highlighted, quiere decir resaltadas, y cuál es el significado que tienen. For short, ¿qué les parece que significa for short? Sería John como diminutivo. ¿Vieron? Cuando nosotros tenemos todos generalmente un nombre en diminutivo. ¿Cuál es el diminutivo de Jonathan? John. Entonces ustedes piensan, ¿cuál es el diminutivo del nombre que ustedes tienen? Entonces cuando lo dicen con la siguiente estructura. Supongamos, a ver, Milagros, Millie for short. Yes. Puede ser Juan, Juani for short. Sería como de alguna manera tratar de acortarlo al nombre, hacerlo un poquito más chiquitito, utilizando solo algunas de sus letras, ¿sí? Ok. Después tenemos la otra que está resaltada, little. Little girl. Yes. Sería como pequeño, pequeña. We have a little girl. Tenemos una pequeña niña. Ese sería el significado de little en este contexto. También se lo puede utilizar cuando ustedes quieren decir que tienen una hermanita. Hermanita, como tal, la palabra no existe en inglés. Entonces decimos little sister. I have a little sister, una hermanita. Or I have a little brother, un hermanito. Se entiende que son chiquititos, que son niños, ¿sí? Ok, después la otra palabra que está subrayada, que está resaltada, es airline. Airline es aerolínea, no tiene demasiada diferencia con cómo nosotros usamos la palabra aerolínea. Después tenemos every day, cada día o todos los días. Así que acá nos empezamos a acercar a lo que es la rutina, porque en la unidad número 6 vamos a concentrarnos en eso justamente. Pronunciación. Tenemos la W, la B y la O. ¿Cómo suenan estas palabras en distintas, estas vocales o estas letras en distintas palabras? Fíjense, listen and circle the word with a different sound. Hay una palabra que tiene un sonido distinto. Por ejemplo, witch. Witch es bruja en inglés y empieza con la W. Witch. ¿Dónde más podemos escuchar ese sonido? En when y en work. Pero acá, how, como pueden ver, hay una W, pero suena como una U. How. No suena como una W. Entonces esta es la palabra que está errónea o diferente al resto, ¿no? Así que ustedes van a escuchar este audio y van a ver lo mismo aquí. Esta es la palabra a seguir o a tener de referencia. ¿Dónde no se escucha la W? En algunas de estas tres palabras. Y la O de clock. ¿Dónde no se escucha la O? ¿Dónde no suena como una O? Esta palabra. Ustedes escuchan el audio,
varias veces hasta que lo pueden sacar. Acuérdense que todas las respuestas están al final del libro, ¿ok? Very good. Tratamos de repetir, por supuesto, las palabras, que esa es la idea, practicar pronunciación. Después van a tener este audio en donde ustedes pueden practicar justamente el ritmo. Do you want a sandwich? I have a brother and he's a teacher. Fíjense que brother y teacher están un poquito más grandes y están en negritas. Entonces quiere decir que esa es la información importante en lo que yo quiero decir, por lo cual le trato de dar énfasis a esas palabras. Esa es una manera de no hablar como un robot, sino de darle un poco de movimiento y de sentimiento a lo que uno quiere decir. I live in a house in a small city. Okay. I live in a house in a small city. Tratamos de repetirlo, de practicarlo, de escuchar el audio varias veces. Y después tenemos la actividad de listening. En la actividad de listening van a hacer lo siguiente. Listen to the conversations, circle the correct answers. Escuchamos las conversaciones y hacemos un círculo en las respuestas correctas. She goes to Spanish classes in the evening. Y acá nos faltan el resto para que ustedes elijan cuál es el correcto. Así que escuchan varias veces, todas las veces que necesitan, para elegir la palabra que corresponda. Y por último tenemos words and phrases to learn. Por ejemplo, a flight. A flight, que es un vuelo. Tengan en cuenta de que flight, la palabra flight, en este caso, es un sustantivo. Yo digo el vuelo, pero no es el verbo volar. El verbo volar se escribe fly, de esta manera. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Yo quiero decir the bird, el pájaro. O the birds, los pájaros. The birds fly. Los pájaros vuelan. The birds fly. Yes. El verbo volar se escribe de otra forma, pero cuando yo quiero hablar de el vuelo llega tarde, supongamos, ¿no? Ahí el vuelo no es el verbo de la oración y se escribe de esta forma como está aquí. A flight, en este caso es un vuelo, ¿sí? Estamos hablando de justamente los aviones, ¿sí? Favorites, favorite, favorito. At university, en la universidad. Uy, ahí está. Madam, madam y sir. Madam es para la mujer, sir es para el hombre. Sería como madame y señor, ¿sí? Se utiliza generalmente en contextos muy formales, tal vez en restaurantes muy, muy finos, o en algunos lugares con una formalidad muy alta, ¿sí? No en cualquier contexto se va a utilizar madam o sir. Tal vez en un aeropuerto, cuando uno va ya para abordar el vuelo, puede ser que ahí nos digan madam and sir, pero es raro, o sea, no es tan común, ¿no? Generalmente se utiliza un vocabulario un poquito más informal, pero más o menos en ese contexto es en donde se utiliza madam and sir. Do you want fish or pasta? Do you want fish or pasta? ¿Qué querés o qué te gustaría? ¿Querés pescado o querés pasta? Do you want fish or pasta? Fíjense que en la traducción, o sea, en la forma de hablar, aquí donde está la pronunciación, en la O no se pronuncia la R en general, ¿sí? Do you want fish or pasta? Do you want fish or pasta? Yes. Ok. Y por último, do you live near here? Do you live near here? ¿Vivís cerca de aquí? Do you live near here? Ok. Very good. Tratamos de repetir la manera de pronunciar estas distintas frases y palabras para tenerlas más que nada para poder ir adquiriendo nuevo vocabulario. ¿Ok? Si ustedes pueden elegir alguna de ellas para ponerlas en contexto, entonces, genial. Por ejemplo, where
Where do you go? ¿A dónde vas? At the university. Este do es el que vamos a empezar a ver ahora en la unidad número 6. ¿Ok? Para que ustedes lo empiecen a conocer, porque vamos a empezar con el presente simple, ¿sí? Entonces, ¿a dónde vas? A la universidad. Where do you go? At the university. Acá dice at university nomás, ¿sí? Ok. Podemos poner otra, por ejemplo, a flight. Un vuelo. Supongamos que están en el aeropuerto esperando y ven un vuelo llegando. Entonces van a decir, a flight a flight is coming. Un vuelo está llegando. Esa es una manera de poner más o menos las palabras en contexto. Obviamente que a poquito lo vamos a ir haciendo. Esto es solamente para mostrar algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar estas palabras. Favorite. Favorite por ahí es un poco más sencillo. Favorite significa favorito. Entonces lo podemos decir, por ejemplo, Titanic is my favorite movie. Titanic es mi película favorita. Titanic is my favorite movie. Esa es la manera de pronunciar en inglés. Titanic is my favorite movie. ¿Is Titanic your favorite movie? ¿Para ustedes también Titanic es su película favorita o no? Entonces podemos cambiarlo, ¿eh? Si no coincide, ustedes me cuentan cuál es su película favorita. Una expresión para usar madam. Come in, madam. Pase, madam. Come in, madam. O come in, sir. Si están, supongamos, en un restaurante muy fino, ¿no? Y está el señor en la puerta abriendo para dar paso a las personas, les van a decir, come in, madam, come in, sir. Pase, señora, pase, señor, o pase, madam, pase, señor. Ok, así que esa es una expresión utilizada en ese tipo de contexto. Después teníamos, do you want fish or pasta? Bueno, ya una vez estando en el restaurante, el mozo puede preguntar, do you want fish or pasta? ¿Les gustaría pescado o pasta? Y así pueden modificar, por supuesto, fish y pasta por cualquier otra cosa, poniéndose en el contexto de un restaurante, ¿no? Cualquier otra cosa. Do you want hamburger o pizza? ¿Querés hamburguesa o pizza? Do you live near here? Bueno, cuando conocemos a alguien, queremos saber dónde vive. Do you live near here? ¿Vivís cerca de acá? Yes, I do. Sí, vivo cerca de acá. No, I don't. No, no vivo cerca de acá. Ok, very good. Ahora sí, nos vamos al Student's Book. Ok, en el Student's Book empezamos con la unidad número 6. Justamente acá vamos a empezar a ver el presente simple y como les contaba, what does he do? ¿Qué hace él? He works for a magazine. Él trabaja para una revista. ¿Ok? What does he do? He works for a magazine. Muy bien. Entonces, acá lo vamos a conocer al do y al does. En el presente simple, nosotros utilizamos el do y el das como auxiliares. Yo les voy a mostrar en algunos ejemplos para que ustedes después puedan seguir avanzando, ¿sí? Present simple. Siempre concéntrense en 3 estructuras importantes para aprender. Una oración positiva, una oración negativa y una pregunta. Entonces vamos a ver.
Ya vamos a armar nuestras oraciones, pero primero tengan en cuenta lo siguiente, la lista de pronombres. Para I, los auxiliares que van a utilizar son do, y para oraciones negativas, don't. Para you, lo mismo, do, don't. Para he, she and it, que son las terceras personas, van a utilizar does, y para las oraciones negativas, doesn't. Y para we, you, plural, y they, acuérdense que el you plural sería ustedes, ¿ok? Lo mismo, do y don't. ¿Entienden? Entonces, a ver, esto primero que nada, lo anotan, lo escriben, lo tienen en cuenta. ¿Ok? Los tres, ¿sí? We, you and they, he, she and it. Perfecto. Primero que nada, tienen en cuenta cuáles son los auxiliares para cada uno. ¿Qué significan auxiliares? Bueno, los auxiliares son estructuras, como en este caso el do o el don't, que ayudan al verbo principal, no forman parte del verbo principal. Es decir, ayudan al verbo principal, ¿sí? Son auxiliares, justamente, y es lo que vamos a ver en estos ejemplos. ¿Cuándo se usan estos auxiliares do, don't, does o doesn't? Siempre en las oraciones negativas o en las preguntas. Por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo. I like pizza. Me gusta la pizza, supongamos, ¿no? Supongamos que quiero decir, a mí no me gusta la pizza. I don't like pizza. No me gusta la pizza. Y si quiero hacer la pregunta, le quiero preguntar a alguien, ¿te gusta la pizza? Voy a decir, do you like pizza? Do you like pizza? Estas son las tres estructuras a tener en cuenta. La positiva, la negativa y la pregunta. ¿Ok? ¿Qué tienen que sacar ustedes de aquí? Lo siguiente. Solo se utiliza el don't y el do, es decir, los auxiliares en las oraciones negativas y en las preguntas, no en las oraciones positivas. En las oraciones positivas, no. Yo con el verbo ya estoy indicando en qué tiempo verbal estoy. Esa es una regla muy importante a tener en cuenta. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a cambiar los pronombres, ¿sí? Acá yo utilicé I, yo, pero ¿cómo va a cambiar con otros pronombres? Acuérdense que para I, para you, para we, para el you plural y para they, los auxiliares son los mismos, de manera tal que si yo quiero decir, supongamos, ¿no? A ellos les gusta la pizza. They like pizza. Si yo quiero decir a ellos no les gusta la pizza, they don't like pizza. ¿A qué me refería yo cuando les decía que el don't no es el verbo principal? Porque el verbo principal acá es like, gustar. Me gusta, no me gusta. Gustar es el verbo principal. El don't es un auxiliar. Auxilia, ayuda al verbo principal. Y la pregunta, ¿les gusta la pizza a ellos? ¿Cómo va a ser? Siempre empieza con el do. Do, después viene el pronombre, they, y recién viene el verbo. Do they like pizza? ¿A ellos les gusta la pizza? Esta estructura es siempre la misma. Auxiliar, pronombre, verbo. Auxiliar, pronombre, verbo. Para las preguntas, siempre. Ahora, ¿qué pasa con las terceras personas? Acá cambia. O sea, acá en estas tres, con estas tres personas, ahí va a cambiar. Ahí vamos a pasar a usar el does y el doesn't. ¿Y qué va a pasar en las oraciones positivas?
Supongamos que quiero hablar de la misma oración, pero para ella. She. ¿Qué pasa en las oraciones positivas? El verbo tenemos que conjugarlo. Ya vamos a aprender cómo, ¿sí? ¿Cómo se conjuga en este caso? Se le agrega solo una S al verbo like, gustar. She likes pizza. A ella le gusta la pizza. Esa es la oración positiva. Ahora yo quiero decir que a ella no le gusta la pizza. She doesn't like pizza. A ella no le gusta la pizza. ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Que se utiliza el doesn't porque es una oración negativa, como ya les conté, solamente se utilizan los auxiliares en oraciones negativas y en las preguntas. Pero ¿qué pasa con el verbo like? Fíjense, acá tiene una S y acá no tiene una S. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que en las preguntas y en las oraciones negativas los verbos no se conjugan. Acá sí. En las oraciones positivas el verbo está conjugado. Y siempre tiene que ser así. Verbo conjugado. ¿Yes? Hay que conjugar el verbo. Ya lo vamos a aprender cómo. Con cada verbo tiene una historia distinta dependiendo de la forma de escribir. Pero en general, solo le agregamos una S. En general. Y ahora quiero hacer la pregunta. ¿A ella le gusta la pizza? Y ahí, ¿cuál es el auxiliar? Does. Does she like pizza? La misma estructura que la anterior. Auxiliar, pronombre, verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir verbo en infinitivo? Que no se conjuga. Solo se conjugan las oraciones positivas. Fíjense la estructura. Auxiliar, pronombre, verbo. En infinitivo, no tiene la S. Eso quiere decir. En infinitivo no se conjuga. Pero en las oraciones positivas sí tengo que conjugar. El verbo tiene que estar conjugado. ¿Ok? Lo mismo ocurre, por supuesto, si yo cambio she por he y si cambio por it. Ya vamos a ver los contextos en donde vamos a utilizar it. Pero básicamente esta es la regla del presente simple. Vamos al libro nuevamente. She works for Armani. Fíjense acá la palabra work, trabajar con una S. Ella trabaja para Armani. She works for Armani. Present simple, he, she, and it. Bueno, vamos a ver el presente simple para los pronombres he, she, and it, como yo les contaba, que es en donde cambia la historia. ¿Qué van a hacer? Van a leer, look at the photo and read the text on the photo. Who do you think is the boss? Leemos aquí lo que dice y me tienen que contar quién es el jefe. Esta es una película muy conocida, muy linda. Así que bueno, leyendo esto ustedes me tienen que contar cómo se llama el jefe, ¿sí? Les voy a dejar este audio en donde van a, dice, cover the conversation and listen, mark the sentences true or false. Van a escuchar una conversación y tienen que marcar estas oraciones verdaderas o falso, true or false. ¿Cómo son estas oraciones? Después sí, la vuelven a escuchar a la oración ya leyendo la conversación, como pueden ver, esta es la conversación, y chequean sus respuestas, acá, lo que pusieron, si era verdadero o falso. No lo hagan al revés, por supuesto. Read the conversation again and complete the chart. Volvemos a leer la conversación y completamos este cuadro en donde justamente les explica lo que yo les acabo de mostrar. Present simple third person. Miren, ¿qué es third person? La tercera persona, que son he, she, and it, justamente los que están aquí. I, you es yo, vos. He, she, él, ella. Oraciones positivas. I work for Hello Magazine. Yo trabajo para la revista Hello. He works for Hello Magazine. Necesito agregar una S para decir que él trabaja para la revista Magazine. He works for Hello Magazine. I don't have a wife. Yo no tengo una esposa. He doesn't have a wife. Él no tiene una esposa. Do you work for a magazine? La pregunta.
Does she work for our magazine? ¿Trabaja ella para nuestra revista? Así van completando, ¿ok? Y las respuestas. No, I don't. No, she doesn't. ¿Ok? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where does he work? ¿Dónde trabaja él? Where does he work? Y ahora sí, con esto nos vamos a la página 102 para hacer estas actividades de tarea. Ok, en la página 102 van a tener el 6, la unidad 6, present simple, he, she, and it. Listen and repeat the examples, then read the rules. Bueno, acá la idea es leer los ejemplos para ver cómo cambian de acuerdo a los pronombres, ¿sí? Oraciones positivas, negativas, preguntas y después las respuestas a la pregunta. Ok, I work, I don't work, do you work? Yes, I do, no, I don't. Tienen toda la estructura, ¿sí? You work, you don't work, do you work? Yes, I do, no, I don't. He works, he doesn't work, does he work? Yes, he does, no, he doesn't. Así ustedes van repitiendo para una cuestión de acostumbrarse a cómo cambian las estructuras, principalmente en las terceras personas, que es en donde tenemos que conjugar el verbo. En los otros no hay que conjugar. Queda tal cual como está en la lista, digamos, ¿sí? Como está en infinitivo, que ya lo vamos a ver. Present simple, oraciones positivas, solo le agrego una S. Como pueden ver acá dice el verbo más una S. Las oraciones present simple negativas, doesn't más el verbo. ¿Qué significa doesn't? Es igual a does plus not, ¿sí? Does plus not, que es doesn't. Present simple pregunta. He, she, and it. Does he or she y más el verbo en infinitivo. A recordar siempre este orden que era lo que yo recién les dije. Auxiliar, pronombre, verbo en infinitivo. Acá, ¿por qué dice ese? Porque ese es el subject, sujeto, que es lo mismo que el pronombre, y la i de infinitivo, que el verbo no se modifica. Bueno. Spelling. Acá sí tenemos la manera de conjugar de cada uno de los verbos. ¿Cómo cambian? Bueno, como yo les dije, en general hay que agregar una S. En la mayoría de los verbos se le agrega solo una S, pero hay excepciones, ¿sí? I work in an office, yo trabajo en una oficina. He works in an office, él trabaja en una oficina. I live in Spain, yo vivo en España. He lives in Spain, él vive en España. I watch CNN, yo miro CNN. She watches CNN. Ella mira CNN. I finish work at 8, yo termino mi trabajo a las 8. The film finishes at 8. La película termina a las 8. Acá está la excepción en donde cambia la pronunciación al final y le tengo que agregar una E y una S. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el verbo termina en CH, SH, SS o X. Fíjense, watch. Watch termina en CH. Entonces, para hacer la tercera persona, yo necesito agregarle una E y una S. Para decir watches. Watches. Lo mismo finish. Finish termina en SH. Entonces, para poder hacer la tercera persona, para poder conjugar, necesito agregar una E y una S. Finishes. Muy bien. Y por último, I study history. Yo estudio historia. He studies history. Él estudia historia. Fíjense, saco la Y y agrego IES. Pero solo cuando tengo una consonante más la Y. Si no tengo la consonante y tengo una vocal, no hace falta eliminar la IY. Fíjense el verbo play. Conjugado, solo queda plays. Le tengo que agregar una S. No tengo que eliminar la Y. ¿Por qué? Porque antes de la Y tengo una vocal. Sin embargo, aquí, en study, antes de la Y, tengo la D, una consonante. ¿Ok?
Así que tengamos en cuenta eso. ¿Qué letra tengo antes de la Y? Si una vocal o una consonante. Very good. Have, go, and do. Estos tres pronombres, estos tres verbos cambian completamente. Quiere decir que son irregulares. Solo con las terceras personas, ¿sí? Con he, she, and it. Por ejemplo, I have, yo tengo, pero para he, she, and it, has, cambia a has, ¿sí? Yo tengo un auto, I have a car, pero si yo quiero decir que ella tiene un auto, voy a decir she has a car. I do, pero para he, she, and it es does. Se pronuncia de esta manera, does. Yo hago la tarea. I do my homework. Pero si yo quiero decir que él hace su tarea, he does his homework. I go, pero para he, she, and it, goes. I go to the supermarket. Yo me voy al supermercado. Pero si quiero decir que ella va al supermercado, voy a decir she goes to the supermarkets. Y para las preguntas, tengan en cuenta que se puede agregar la double H question. What, where y todas las otras double H question que ustedes conocen. Why, where, when, how, who. ¿Ok? What do you do? Pero el resto de la estructura que yo les conté, así, ¿sí? Queda igual. O sea, tenemos auxiliar más pronombre más infinitivo. El verbo en infinitivo, esa es la estructura que yo les conté de la pregunta, pero ustedes se tienen que acordar que acá al lado pueden tener preguntas con una double H question. ¿Ok? Por ejemplo, do you live in Resistencia? Esa es una pregunta yes, no question, ¿sí? Do you live in Resistencia? La respuesta por qué es yes, no question, porque yo puedo responder por sí o por no. Yes, I do, no, I don't. Pero si yo te pregunto, where do you live? ¿Dónde vivís? Eso ya no se responde por sí o por no. Se responde con un contenido. Where do you live? Fíjense entonces que es la misma estructura, solo que adelante le tengo que agregar una double H question. Pero acá está mi auxiliar, acá está mi pronombre y acá está mi verbo en infinitivo. No necesita conjugación. Esto vamos a poner en práctica en estos ejercicios de la siguiente página. El ejercicio 6A y el ejercicio 6B. Rewrite the sentences. Tienen que volver a escribir la oración utilizando, obviamente, lo que les pide aquí, ¿no? El presente simple en tercera persona. I live in a flat. She lives in a flat. ¿Qué pasa con el verbo live? Le tengo que agregar una S para poder conjugarlo. They read magazines. He, ¿y cómo cambia read? Le agrego una S. He reads magazines. I study Italian. My sister, mi hermana, studies Italian. ¿Y cómo cambia studies? Saco la Y y agrego IES. My sister studies Italian. Do you speak English? Pero acá yo quiero saber si él habla inglés. Entonces el do cambia a does he speak English? Does he speak English? Cambio el do por el does. Does he speak English? Acuérdense que el speak queda sin modificación porque es una pregunta. De a poco lo van resolviendo y lo vamos a chequear la próxima clase, ¿sí? El 4. I don't eat fish. My brother. ¿Cómo cambiaba el don't en la tercera persona? My brother doesn't eat fish. Ok, y así lo vamos completando. Ahora aquí, put the verbs in brackets in the right form. Tenemos que poner los verbos que están entre paréntesis
en el tiempo verbal correspondiente. Tengan en cuenta el pronombre. They don't live near here. Fíjense que es una oración negativa porque tengo el not acá. She, acá no tengo el not, así que es una oración positiva. She listens to BBC4 on the radio. ¿Qué tengo que hacer acá a este verbo? Agregarle una S. Bien, bueno, ahí me salió fea la S. She listens to BBC4 on the radio. ¿Solo una S? ¿Por qué? Porque este verbo no se modifica completamente. Solo le agrego una S para conjugarlo y ya está. My brother, ¿cómo cambiaba go en la tercera persona? My brother goes to university in Manchester. My brother goes to university in Manchester. Ok, we, y acá tenemos que hacer una oración negativa con work. Para we, ¿cuál era el auxiliar para la negación? ¿Se acuerdan? We don't work at the weekend. We don't work at the weekend. Ustedes chequean el cuadrito que yo les mostré al inicio para poder completar estas actividades y las chequeamos las clases que vienen a ver qué tal les fue. Eso es todo por hoy. Cualquier duda que tengan me consultan, yes. Y este es un tema que lo empezamos a ver, muy probablemente no lo terminemos, pero sí lo empezamos a ver y el año que viene muy probablemente lo estaremos reforzando porque obviamente es muy importante, ¿ok? Así que bueno, lo chequeamos la siguiente clase, que tengan un excelente día. See you next class, bye bye.